Les invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Dice en el versículo 15 en adelante: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocase una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Primera pregunta: ¿quién impone la marca de la bestia, según este pasaje? ¿No? La segunda bestia, que es los Estados Unidos, es la que impone la marca de la bestia. Noten que viene hablando de la segunda bestia desde el versículo 11. Dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Este es los Estados Unidos, un poder político que nace alrededor de la época que la profecía describe la herida mortal del papado, 1776, y la ve como una bestia joven, con cuernos como de un corderito. Podría haber dicho de un carnero, pero dice de un cordero, o sea, un poder joven. Estados Unidos solamente tenía 20 años de existencia cuando el papado recibió la herida mortal. El mismo movimiento que hizo posible la independencia de los Estados Unidos hizo posible la independencia de Europa y de Italia de las manos del papado. Se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo como resultado la Revolución Americana. Y también trajo como resultado la Revolución Italiana, en la cual se independizaron del papado. Estados Unidos acaba de comenzar a surgir como nación cuando el papado recibe su herida mortal. Pero lo interesante de toda esta profecía que hemos estudiado es que todas las bestias, cuando surge una nueva bestia, la bestia anterior desaparece. Y aquí da la impresión en la profecía que al surgir Estados Unidos, la otra bestia recibe una herida mortal y desaparece. Pero la sorpresa de la profecía es que nos dice que la bestia que recibió la herida mortal se sana. La herida mortal es sanada y la tierra otra vez vuelve a maravillarse en pos de la bestia. Y trabajan de común acuerdo. O sea, eso es lo impresionante de la profecía. Todas las demás bestias termina un poder político para dar lugar al próximo. Pero en este caso parece que el papado termina, pero vuelve a resurgir con más fuerza que antes y es apoyado por la bestia de dos cuernos. Viene hablando de Estados Unidos y entonces dice en el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, los Estados Unidos es la que hace que los moradores de la tierra le rindan homenaje, respeten, adoren y obedezcan a la primera bestia, que es el papado. Esa misma bestia es la que forma la imagen de la bestia, de la primera bestia. A ver, me explico. Son dos bestias, ¿verdad? La primera es el catolicismo. La segunda, no el catolicismo, es el sistema papal. No la religión católica, sino el poder político del papado. Como poder político es la primera bestia. La segunda bestia es los Estados Unidos como poder político. Pero ambas bestias están involucradas con asuntos religiosos. En el caso de la primera bestia, el papado, pues obviamente es parte del catolicismo.
En el segundo caso, los Estados Unidos es un poder protestante. Ahora dice que la segunda bestia, Estados Unidos, ejerce su poder en presencia de la bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, la otra bestia está presente y ahora él ejerce su poder, pero ¿para qué usa su poder? Para hacer que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y luego dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Noten, los Estados Unidos forma la imagen de la bestia, la crea, la levanta. Dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten la terminología que usa el profeta sin él conocer los asuntos políticos que habrían de regir las naciones en estos días finales de la historia. Él usa una terminología muy específica. Hace que los moradores de la tierra le hagan imagen a la primera bestia. No dice que el poder de los Estados Unidos hace la primera bestia, sino que los moradores de la tierra formen la imagen de la bestia. Solamente un gobierno un gobierno democrático puede cumplir esta profecía, porque solamente los habitantes de una nación pueden formar una imagen de la jerarquía papal. En otras palabras, tengo que decirlo al revés, esta profecía solo se puede cumplir por una nación democrática, porque son los moradores de la tierra los que forman la imagen a la bestia. Por eso mi pregunta fue, ¿quién forma la imagen de la bestia? No es ni Estados Unidos, ni es el papado, son los habitantes de la tierra los que forman la imagen de la bestia. Por supuesto, están apoyados porque quien hace que los habitantes de la tierra formen la imagen de la bestia es la segunda bestia. O sea, esto viene de los Estados Unidos a través de su sistema republicano, a través de la democracia en la cual el pueblo impone leyes. Y luego dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. ¿Quién le da aliento a la imagen de la bestia? Escuchen otra vez la pregunta. La primera pregunta fue, ¿quién forma la imagen de la bestia? Y la respuesta no es los Estados Unidos. La respuesta es el pueblo. Los habitantes de la tierra forman la imagen, pero la imagen no tiene vida. Necesita recibir vida. ¿Y qué es lo que le da vida a la imagen para que la imagen pueda hablar? ¿Quién le da aliento a la imagen de la bestia? No, no es la bestia herida. Los Estados Unidos, el gobierno ahora, reconoce lo que el pueblo quiere y solicita que se una la iglesia con el Estado, y el gobierno aprueba las decisiones del pueblo para darle vida a ese sistema político que es una imagen, una copia de la bestia, la unión de la iglesia con el Estado. Y al dar vida, al dar aliento, significa que la hace vivir, le da poder para actuar. La legaliza a través de leyes, exactamente. El hablar de una bestia son sus decretos judiciales. ¿Cómo habla una nación? Estamos hablando de una bestia. Una bestia no puede hablar. La primera bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Cómo? Por los decretos papales que ha dado. Los decretos son la manera de un poder de hablar, las leyes que establece. Los Estados Unidos van a establecer
una ley para hacer que ese sistema de unión de la Iglesia y el Estado tenga poder y pueda establecer leyes. ¿Y qué es lo que van a establecer? Bueno, según el texto, dice, la imagen, esta unión de la política con el gobierno y la Iglesia, esta coalición político-religiosa, va a mandar a matar a todo el que no la adore, el que no adore o respete a la primera bestia y a la segunda bestia que estableció la imagen de la bestia. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Tercera pregunta, ¿quién pone la marca sobre todos los seres humanos? ¿Quién? Correcto, Estados Unidos va empujada por la coalición política religiosa que es la imagen de la bestia, va a imponer la marca de la bestia. ¿Okay? Para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es esto de la marca de la bestia? Hemos hablado lo que es la bestia. La que recibió la herida de muerte y vivió es el poder político del papado. Hemos hablado lo que es la segunda bestia, que tiene 2 cuernos, pero que tiene un cambio y habla como dragón. Esa segunda bestia es los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos hablado de lo que es la imagen de la bestia, y ya lo leímos en la última presentación. La imagen de la bestia queda formada cuando las iglesias protestantes principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, hacen presión sobre el gobierno para que éste imponga leyes de carácter religioso para así apoyar las instituciones de las iglesias, apoyar las escuelas, apoyar las reglas, las enseñanzas, las prácticas de las iglesias, o aún para darle dinero. Eso ya es una formación de la imagen de la bestia. Quiere decir que la imagen de la bestia está en formación, ya está prácticamente terminada de formar, porque se está cambiando la manera de actuar de esta nación, que por tantos años tuvo separada la Iglesia y el Estado, que era una violación de la Constitución hacer cualquier cosa de carácter religioso. Resulta que ahora sí, ya se puede hacer. Y los hombres legisladores están interpretando diferente la Constitución. Está cambiando aún la interpretación de la Constitución. Ahora, todo esto lo hemos visto, ahora falta ver qué es la marca de la bestia. Como la Biblia dice que la marca va a ser puesta en la frente o en la mano, la mayoría de los expositores bíblicos de las profecías del Apocalipsis dicen que esto tiene que ver con un chip que se va a implantar debajo de la piel en la mano o que se va a implantar debajo de la piel en la frente. Esta es una interpretación literal de lo que sería la marca de la bestia. Pero resulta que la bestia no es literal, es un símbolo. La herida mortal no es literal, es un símbolo. La bestia de 2 cuernos, pero que habla como dragón, no es una bestia literal, es un símbolo. La imagen de la bestia no es una imagen literal que van a levantar y van a hacer que la gente se postre delante. Es un símbolo. Entonces, ¿por qué al llegar a la marca de la bestia lo vamos a hacer una marca literal cuando todo lo demás es simbólico en ese capítulo? Por lo tanto, tenemos que darle una interpretación como símbolo a la marca de la bestia y no como una marca literal. Con esto yo no estoy negando que hay un sistema
que ya está en vigencia para establecer un microchip debajo de la mano, debajo de la piel en la mano y aún debajo de la piel en la frente, que ya se ha puesto a prueba en más de un lugar. El gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando con esto. En Europa también han estado trabajando con esto para identificar a las personas. Pero muchos, y me estoy refiriendo ahora a la mayoría de los libros del Apocalipsis que usted lee, que no son adventistas, y aún algunos adventistas dicen la marca de la bestia es cuando pongan el chip. Y el que reciba eso recibió la marca de la bestia. Bueno, hermanos, yo pienso que eso del chip es algo serio porque es una manera de controlar y de traquear, o sea, de ver a dónde la persona está, de rastrear a la persona, y va a ser uno de los medios para enforzar la marca de la bestia. Pero yo no creo en sí que la marca de la bestia es el chip implantado. ¿Y por qué? Ya les expliqué, porque es un capítulo simbólico y tenemos que interpretar sus símbolos. Vamos a ver lo que es la marca de la bestia. En primer lugar, el dragón y la bestia colocan una marca, pero Dios también coloca una marca, un sello. Y la palabra sello o marca son sinónimos. En el libro de Apocalipsis se habla de aquellos que tienen una marca o un sello en la frente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. En Apocalipsis 14, 1 dice: miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de Dios y del Cordero escrito en su frente. En este caso identifica ese sello como el nombre de Dios colocado en la frente. Nuevamente, no interpretamos esto como que cada hijo de Dios va a tener escrito el nombre de Dios literalmente en la frente. Es un símbolo. El nombre es símbolo del carácter de Dios, de lo que Él es, de su autoridad para gobernar, para ser nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 7 y versículo 4, 3 y 4, se habla del ángel que trae el sello del Dios vivo para colocarlo en la frente de los siervos de Dios. Y el versículo 4 dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y por supuesto en Apocalipsis 14 son los 144,000 los que tienen el sello o el nombre de Dios en la frente. Para entender lo que es la marca de la bestia, tenemos que entender lo que es el sello de Dios, porque son las dos caras de la moneda. Dios sella a sus hijos y el poder blasfemo que se hace pasar por Dios también sella a sus seguidores, marca a sus seguidores. Y el mundo va a quedar dividido entre los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Entonces, ¿qué es el sello o la marca de Dios? Apocalipsis 14:1 dice que es el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente. Cuando la Biblia habla de nombre, ¿qué hay detrás de un nombre? El carácter, lo que representa. En el nombre está lo que la persona es. En la Biblia se usa la palabra nombre como símbolo de personalidad, de carácter. Cuando Dios le dice a Jacob: te voy a dar un nuevo nombre. ¿Cuál es tu nombre? Jacob dice: mi nombre es Jacob, que en hebreo quiere decir engañador. Quiere decir suplantador, pero más la idea de Jacob en hebreo quiere decir el que usa una treta para engañar. Eso es lo que significa literalmente. A tricker, el que usa un trick, una treta para engañar. Un tramposo, exactamente, tramposo, esa es una buena palabra. En inglés es humbug,
Humbug, un tramposo. ¿Ok? Y Jacob, cuando el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Con vergüenza lo tiene que decir. Mi nombre es tramposo, engañador. Y Dios le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado y has salido vencedor. Y el nombre Israel es símbolo de todos los vencedores. Por eso los 144,000 sellados son sellados de las tribus de Israel. Y se usa el nombre Israel para referirse a los vencedores. No es el nombre literal, sino el significado del nombre, lo que está detrás del nombre, vencedor. De igual manera, los 144,000 tienen el nombre de Dios en la frente porque representan el carácter de Dios en sus vidas. Ahora, ¿hay algo más aparte del carácter de Dios? Es lo más importante. Su nombre y su carácter son lo que nosotros necesitamos tener para tener ese sello de Dios en nuestras vidas. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El sello de Dios, dice así, refiriéndose a lo que es el sello de Dios. El sello del Dios vivo, página 225 de Eventos de los Últimos Días. El sello del Dios vivo es colocado sobre aquellos que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello de Dios serán protegidos en el tiempo de angustia porque reflejan plenamente la imagen de Jesús. ¿Qué es lo que reflejan? La imagen de Cristo. Los que venzan al mundo, a la carne y al diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo en sus frentes. Alcanzaron la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen ese punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y redención. Tendrán su sello en su frente, que es el carácter de Dios en sus vidas. Ahora, si el sello de Dios es su carácter, ¿cómo se logra ese carácter en nosotros? Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con la marca de la bestia? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se logra el carácter de Dios en nuestra vida? Nosotros no tenemos un carácter como el de Dios por naturaleza. Y no nos referimos ahora a su poder, a su esencia, a lo que Dios es en cuanto a su naturaleza. Estamos hablando de su manera de actuar, de su carácter, ¿no es cierto? De cómo Dios es, no en esencia, sino en cualidades, en atributos. Sin embargo, Dios tiene dos tipos de atributos. Un tipo de atributos se llaman los atributos intransferibles de Dios. Y los otros son los atributos transferibles. Los atributos intransferibles son su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisapiencia, su omnisciencia. Eso es saber de antemano las cosas que van a suceder. Esas nosotros no las podemos tener. Son características de Dios, pero solo le pertenecen a Él. Los atributos transferibles de Dios son su amor, su paciencia, su benignidad,
su bondad, su mansedumbre, su dominio propio, su justicia, su misericordia, su santidad, todo eso, santidad, integridad, fidelidad, todo eso es lo que Dios es. Dios es fiel, Dios es recto, Dios es puro, Dios es santo. Y Él quiere darnos esos atributos a nosotros. ¿Y cómo nos lo da? Aquí hay 3 atributos en la pared de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, su nombre es santo. La Biblia dice que Dios es fiel. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. La Biblia dice que Dios es recto, no hay ninguna falta de integridad en Él. Él es justo y recto, Él es íntegro. Pero ¿cómo logramos esos atributos? Hay un atributo más que nosotros debemos tener, por el cual logramos todos los demás, y ese atributo es la obediencia. Logramos el carácter de Dios obedeciendo su ley. Esa es la manera como Dios transforma nuestro carácter. A través de la obediencia a su palabra somos transformados. Claro, se necesita un milagro de Dios para implantar en nosotros esa naturaleza divina. Ese milagro se llama el nuevo nacimiento y solamente lo puede hacer Dios. El que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Pero una vez que Dios hace ese milagro de transformar nuestro espíritu, nuestro carácter, para que nosotros deseemos ser semejantes a Él, porque normalmente el hombre no quiere ser así. Dicen, no, eso es ser estúpido, eso es ser tonto, ¿cómo yo voy a dejar que me golpeen? ¿Cómo yo voy a ser paciente cuando me están maltratando? Pero cuando Dios transforma nuestros valores y nuestros propósitos, entonces comienza la obra de la santificación. Hay 2 textos que quiero leer con ustedes para mostrar cómo Dios implanta su carácter. El primero está en la epístola del apóstol San Pedro. Esto es en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica nuestra alma? No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La manera de purificar nuestra vida, nuestro carácter, es por la obediencia. Pero esto no lo podemos hacer nosotros mismos. Por eso sigue diciendo, mediante el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo nos puede hacer aptos para obedecer. Porque por naturaleza carnal no somos obedientes, somos rebeldes, igual que todos los demás. Voy a seguir leyendo en Pedro, pero déjenme confirmar esto mismo. En Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6 nos dice que nosotros por naturaleza somos pecadores y que no podemos obedecer. Estamos vendidos al pecado. Dice en el versículo 16 de Romanos 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hay 2 amos. Uno es el pecado y otro es la obediencia. Y si nosotros nos sujetamos al amo de la obediencia, recibimos justicia. Como Dios es justo, recibimos sus atributos. Pero si nosotros no nos sujetamos a la obediencia, nos domina el otro amo, que es la desobediencia. El pecado es desobediencia.
Es así de sencillo. O somos obedientes o somos desobedientes. O somos pecadores o somos justos. Y la obediencia nos hace justos. Solamente por el Espíritu se puede lograr. Capítulo 8 de Romanos, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, entendamos esto, hermanos. Todos somos por naturaleza carnales. Y el que es carnal no puede obedecer la ley de Dios. Le es imposible obedecer la ley. Por eso necesitamos el milagro de la transformación, del nuevo nacimiento. Dios coloca su Espíritu en nosotros. No solo nos perdona, sino nos transforma. Y el que tiene el Espíritu de Cristo ya no se sujeta a la carne, sino que se sujeta al Espíritu. Y el Espíritu va haciendo esa transformación en nosotros a través de la obediencia. Volvamos ahora a Primera de Pedro. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos quiere decir nacer de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios produce ese milagro en nosotros, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida, no es palabra muerta, tiene poder en sí misma, como la semilla, que la podemos ver como una semilla muerta, tiene dentro de la semilla el germen que le da la vida, y cuando tú la siembras y le echas agua y le da el calorcito, nace la planta. De igual manera, la palabra de Dios trae el germen de vida. Dentro de sí misma tiene poder, diferente a cualquier otro libro. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Mis palabras, dice el Señor Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, por la palabra de Dios somos renacidos por el Espíritu Santo, y cuando obedecemos a la palabra, somos santificados por la obediencia a la verdad. Va transformando nuestra alma, va siendo purificada hasta reflejar el carácter de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, dice en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para hacer lo que queremos o libertad del pecado? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad del pecado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu Santo, al ir nosotros contemplando la gloria de Dios en su palabra, nos va transformando de gloria en gloria a su misma imagen para reflejar la imagen de Dios. Somos transformados según lo que contemplamos. You're changed
by what you contemplate, by what you behold. You're changed by that. Por eso, no te espacíes en los pecados de los demás. Por eso, no pongas tu vista en los que los demás hacen, porque mirando lo malo, te vas a transformar a la imagen de lo malo. Mira a Cristo, mira su palabra, mira su imagen, mira su semejanza, mira su ley, y serás transformado a la imagen de aquello que contemplas. Por eso ustedes no escuchan mucho al pastor Gambetta hablar de todas las cosas malas y los pecados que suceden dentro de la iglesia. Y hay abominaciones, porque la palabra de Dios dice que los que van a recibir el sello de Dios, ya que estamos hablando del sello de Dios, van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar predicando de eso. Tenemos que llorar y gemir y hablar con la persona que está haciendo lo malo. Pero a mí de nada me sirve sacar los trapitos al sol de mi iglesia, aun con todos los errores que estemos cometiendo, porque eso a nadie le ayuda. Lo único que hace es que enfoquemos nuestra vista en lo negativo y seamos transformados negativamente. Por eso necesitamos hablar de las cosas positivas. Eso no quiere decir que como el avestruz vamos a meter la cabeza debajo de la arena para no ver la realidad. Pero tampoco tenemos que espaciarnos en las cosas negativas. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va implantando esa nueva naturaleza en nosotros? Y ahora estamos llegando a lo que es el sello de Dios. El sello de Dios es el carácter de Dios, pero ¿cómo se logra? Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo se logra ese sello de Dios? Ya vimos que la purificación de nuestra vida es por la obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Tu palabra es verdad. El Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La ley de Dios es la verdad. Entonces, somos purificados por la obediencia a la verdad, a la ley de Dios. Así es como Dios nos purifica. Cuanto más obedecemos su ley, más semejantes a Él seremos. El Espíritu Santo es el que escribe esa ley en nuestros corazones. Y ese es el sello de Dios. El sello de Dios es su carácter, pero su carácter está reflejado en su ley, porque la ley es un trasunto de su carácter. ¿Saben lo que quiere decir la palabra trasunto? La usa mucho la hermana White, pero es español del siglo pasado, ¿verdad? La palabra trasunto quiere decir un espejo, una transcripción, una copia exacta. La ley de Dios es una copia exacta del carácter de Dios. Eso es lo que es. Y cuando nosotros obedecemos la ley, vamos a ser en carácter como Dios, porque vamos a amar como Dios ama. Si yo amo a mi prójimo, cumplo la ley. Y si tengo ese amor de Dios en mi corazón, no voy a matar, no voy a levantar falso testimonio, no voy a decir chisme, no voy a codiciar, no voy a robar a mi prójimo. Y si amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a tomar su nombre en vano, no voy a tener imágenes o poner otras cosas primero delante de Dios, y no voy a transgredir su santo sábado. Voy a ser santo como Dios es santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros, sellando su ley. Les voy a repartir algunos versículos y quiero que el que lo encuentre se ponga en pie y lo lea bien clarito y con voz alta para que pueda salir en la grabación también. Primer texto. ¿Qué es lo que Dios sella en sus discípulos? Porque ahí es el sello de Dios. ¿Qué es lo que Dios sella en sus discípulos, en sus seguidores? Primer texto, Isaías 8:16. El que lo encuentre,
Lo va a leer en forma clarita. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Lo que Dios quiere sellar. Escuchen, la bestia también quiere sellar a sus seguidores y los va a sellar. Pero Dios también va a sellar a sus seguidores con el sello del Dios vivo. Pero la orden que Dios da es: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Qué interesante que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que llevar el testimonio atado y escrito sobre la frente. En Deuteronomio capítulo 6. Se lo tenían que atar a la mano al testimonio y se lo tenían que llevar en la frente y colgarlo detrás de la puerta para verlo cuando entraban y cuando salían. Eso lo pueden leer en Deuteronomio en el capítulo 6. Miren lo que Dios, las instrucciones que Él dio sobre atar y sobre escribir. Dice el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Eso es en la frente, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso mandó Dios hacer a su pueblo, las palabras que Él habló, su ley. Por eso dice, ata el testimonio. Atar el testimonio significa llevarlo atado en tu mano, para que no se te olvide. Como cuando la ama de casa quiere acordarse de algo, se hace un nudito en el dedo, ¿verdad? Para que se acuerde, aquí tengo atadito esto, me hace acordar lo que tengo que hacer. Dios quiere que nos estemos acordando de sus palabras y de su ley y que las llevemos atadas. Ata el testimonio, sella la ley, escríbela sobre su corazón, escríbela sobre los frontales de su mente, aquí entre medio de los ojos, que la lleves escrita, que la lleves colgada en tu mano para no hacer lo malo. Obviamente, no está hablando literal de traerla colgada, aunque los judíos la interpretan literal y hacen un rollito y lo atan y se lo atan de aquí dentro de su vestidura y lo llevan atado todo el tiempo. Y luego también atan el rollito detrás de la puerta, en el poste de la puerta, pero no lo obedecen. Dios no estaba hablando de simplemente ponerlo exteriormente, sino de atarlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que lo que el Espíritu Santo quiere hacer es sellar la ley, porque a través de la ley nosotros llegamos a ser como Dios, santos, como Él es santo. A través de la obediencia a la ley, nosotros recibimos el carácter de Cristo, porque Él fue obediente a los mandamientos de su Padre. Y así como Él vivió una vida perfecta de obediencia, y ese fue su carácter, un carácter de obediencia, nosotros podemos tener ese carácter si obedecemos su ley. Ahora, próximo texto. ¿Qué es el sello de Dios según la Biblia? Ya vimos que Dios quiere sellar la ley. ¿Qué es el sello de Dios? El que lo encuentra lo va a leer en voz alta, bien clarito. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y van a leer por favor el versículo 13. Hermana.
13. En el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. ¿Notaron lo que dice? Que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y cuando aceptamos esa palabra y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el sello de Dios entonces? Aquí dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, el sello de Dios es el nombre de Dios, es su ley, es el sábado o es el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra sello tiene por lo menos dos acepciones, si no más, tiene varias, pero las dos principales son: un sello es el instrumento que se usa para sellar, el cuño, el sello. Pero también le llamamos sello a la marca que deja el sello. Por ejemplo, si yo digo a este documento le falta el sello, ¿de qué estoy hablando? Le falta un sello, quiere decir una marca que autentica ese documento como válido. Le falta el sello oficial. Estoy hablando de una marca. Pero si yo digo, pásame el sello para sellar este documento, ¿estoy hablando de qué? Del instrumento que se usa para sellar. Aquí dice que el Espíritu Santo es el instrumento que Dios utiliza para sellarnos. Dice, con el Espíritu Santo fuisteis sellados para el día de vuestra redención. O sea, Dios utiliza el instrumento del Espíritu Santo para colocar su sello en nosotros. Pero ¿cuál es la marca que deja el Espíritu Santo en nosotros? A ver, vamos a leerlo. El que lo encuentra, se pone en pie y lo lee. Hebreos, capítulo 10 y versículo 15 y 16. Hermana. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Gracias. Este testimonio da el Espíritu Santo, dice. Atestiguar quiere decir dar testimonio. Esto atestigua el Espíritu Santo porque dice, este es el pacto que haré con vosotros después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo graba, escribe en la mente y en el corazón? Lo mismo que decía Isaías 8:16. Sella la ley, ata el testimonio entre mis discípulos. El Espíritu Santo lo que graba en nosotros es la ley de Dios. Pero la ley de Dios es su carácter. Ahora, ¿cómo entonces dicen que el sábado es el sello de Dios? Sí, hermanos, miren, no hay ninguna contradicción. El Espíritu Santo es el instrumento que Dios usa para sellar. Pero lo que el Espíritu Santo sella en nosotros es su ley. Pero esa ley, para ser válida, tiene que tener un sello. Toda ley que no está sellada no es válida. Y el sello autentica esa ley. Yo puedo dar una ley, pero ¿quién me va a obedecer? Quizás mis hijos. Y hasta por ahí nomás. O ya son grandes. Todo sello sirve para autenticar una ley. También Dios dio su ley y le colocó su sello. Y para que ese sello sea un sello válido, tiene que tener el nombre, el título y el territorio sobre el cual se aplica esa ley. El nombre de quien lo dio y qué autoridad tiene para darlo.
Y en tercer lugar, sobre qué territorio se aplica esa ley. Si el gobernador de Florida da una ley, esa ley no se aplica para el estado de Georgia o para el estado de Carolina del Norte. ¿Se aplica para dónde? Porque él es gobernador de Florida. Pero si el presidente de los Estados Unidos da una ley, entonces se aplica sobre todo el territorio sobre el cual tiene jurisdicción. Por eso todo sello tiene que traer el nombre, el título oficial que autoriza o que muestra qué autoridad tiene el que está dando esa ley. Pero no alcanza con traer el nombre y el título. Tienen que traer también el territorio sobre el cual se aplica esa ley. Por ejemplo, si dice George Bush, presidente, no es suficiente, porque hay varios otros que se llaman George Bush y que son presidentes de otras compañías. Pero si dice George Bush, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí está el nombre, ahí está el título y ahí está el territorio sobre el cual tiene jurisdicción. De esa manera, el sello de Dios tiene que tener esos tres elementos. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, el único que contiene el sello de Dios, que es lo que sella su ley, porque la autentica, es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahí está el nombre y el título. Jehová Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está el territorio. Él es Dios creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Eso es lo que autentica la ley. ¿Por qué Dios tiene derecho a dar una ley y obligar que se la obedezca? Porque Él nos creó, porque Él es el creador. Y justamente el sábado es la señal de Cristo como Dios creador. Es lo que autentica que Él tiene el derecho a poner esa ley, porque Él nos hizo, Él nos formó, Él nos creó. Él creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Ese es el sello de su obra creadora y es lo que lo identifica a Él como el Dios creador con derecho a dar la ley. Quiere decir que ahora hemos hecho el círculo completo. El sello de Dios es el carácter de Dios, pero el carácter de Dios es un trasunto o una copia de su ley. En la ley de Dios está el sello de Dios, y el sello de Dios es la autoridad que Él tiene para autenticar esa ley, que Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos llama a adorar al Dios creador, y el sábado es la señal del Dios creador. Habiendo dicho esto, podemos ahora sí buscar muchos textos en la Biblia que dicen que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Vamos a leer 3 por lo menos y podríamos dar más. El que lo encuentra se pone en pie y lo lee. Primer texto, Ezequiel 20:12. Segundo texto, Éxodo 31:17. Hermana, Ezequiel 20:12. Notaron, les di mis días de reposo, en hebreo Shabbat, mis sábados, para que sean, ¿por qué dice ahí? Por señal entre mí y mi pueblo, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. La santidad viene por obediencia a la ley, inclusive el santo sábado. Y esa es la prueba de que Dios es el creador y el que nos santifica.
El sábado es esa señal de santificación, porque el que guarda el sábado, obviamente, acepta la ley. La mayoría de la gente que no guarda ningún otro mandamiento, menos va a guardar el sábado. Por lo menos los otros casi lo guardan porque los obliga la ley de los hombres, no matar, no robar, ¿verdad? Pero el que realmente acepta la jurisdicción de Dios como soberano del mundo, la prueba es que guarda el sábado. Porque yo puedo guardar los demás. Puedo no matar, no robar, no levantar falso testimonio, no cometer adulterio, pero no porque acepto la soberanía de Dios, sino porque me conviene socialmente, por la sociedad. Pero si yo guardo el sábado es porque estoy aceptando a Dios como el Creador. Por eso el sábado es la señal del Dios Creador. Éxodo 31, 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y lo reposó. Gracias. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día reposó. Lo bendijo y lo santificó. Así que el sábado es esa señal del verdadero pueblo de Dios. Otro texto, Ezequiel 20:20. Rapidito, el que lo encuentra lo lee. ¿Sí? Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Muchas gracias. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4, lo voy a leer yo. Dice así en el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. ¿Cuándo reposó Dios? En el 7º día. Y luego dice, no querrán entrar en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les fue anunciada la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Y el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que la obediencia es el reposo que Dios da a sus hijos. La desobediencia es la rebeldía contra Él, hermanos. Si el sábado termina siendo la señal de lealtad, el sello de Dios, porque es la señal de obediencia, entonces, ¿cuál será la marca de la bestia? Lo contrario, la señal de desobediencia. Exactamente. Cuando el hombre se hace igual a Dios, y esa es la marca de la bestia, recuerden, la unión de la política con la religión. Se unifican en un solo individuo los dos poderes, el poder religioso y el poder político. ¿Pero por qué unen la política y la religión? Para controlar. ¿Se acuerdan nuestro primer tema cuando hablamos de la primera bestia? Ayer por la mañana. Y dijimos que la característica de una bestia, de un poder, es que se unifica el poder político y religioso. ¿Pero por qué tiene que tenerlos juntos? Para poder controlar. A través de el poder civil impone las leyes y a través del poder religioso influye en la mente de la gente para que acepten esa ley y la obedezcan. Y si no lo hacen por respeto al que se hace pasar por Dios, entonces utilizan el poder de la fuerza para hacerlos cumplir.
el poder civil y el poder de la sociedad, pero no se habla del día de reposo religioso, porque saben que eso va a encontrar mucha oposición. Todo esto va a cambiar drásticamente, hermanos, cuando las calamidades que están azotando esta nación se multipliquen como está predicho. Ustedes saben que en los últimos años Estados Unidos ha sido azotado vez tras vez